Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 51 Capítulo 51 La fruta brillante, vamos. Marineford, el puerto de Marineford. Un colosal buque de guerra, lo suficientemente grande como para ser llamado fortaleza marítima, estaba atracado silenciosamente en el muelle 1. Este era el buque insignia de más altas especificaciones, cuyo uso solo estaba autorizado cuando un almirante partía en una misión. En la cubierta, miles de miembros de la élite de la infantería de marina permanecían en solemne silencio. El ambiente era grave y opresivo. Un atisbo de tensión y confusión apenas disimulada se reflejaba en el rostro de cada soldado. Habían recibido una misión ultrasecreta de rango S. Sin embargo, para ellos el destino era el mar más débil, un lugar que ni siquiera los reyes del mar se molestaban en visitar. Este marcado contrastaba llenaba el aire de una inquietante extrañeza. Y la fuente a esa peculiar atmósfera permanecía lánguidamente en la proa del barco. La máxima potencia de combate de Marineford. Almirante Kizaru Borsalino. Vestido con su característico traje a rayas amarillas y blancas, con las manos en los bolsillos, dejó escapar un enorme bostezo dirigido al almirante de la flota. Sengoku, que había venido a despedirlo. Achis. Ese largo e irritante bostezo diluyó instantáneamente la solemne atmósfera del puerto. Una vena en el frente de Sengoku se contrajo incontrolablemente. Reprimió el impulso de arrojar a ese canalla al mar de un puñetazo y, con el tono más serio y grave de su vida, le amonestó. Borsalino. Logré una última vez. Recuerda tu misión. Investiguen. Evalúen. Bajo ninguna circunstancia entren en conflicto con ese hombre llamado Noche Blanca sin mi permiso y sin absoluta certeza. Cada palabra de Sengoku fue enfatizada con gran énfasis. Kizaru se frotó la oreja, inclinó la cabeza y, con una expresión sumamente lasciva, respondió con su característico tono prolongado. Oyoyo tilde tilde. Kouaine tilde tilde. Señor Sengoku, esa expresión suya realmente asustó a este anciano. Se subió las gafas de sol hasta la nariz y extendió las manos con desgana. Es solo un viaje a la zona más débil de East Blue, ¿de verdad hay necesidad de estar tan nervioso? Además, no tenía intención de pelear con ese joven, White Knight. Los labios de Kizaru se curvaron, y su sonrisa se volvió más juguetona. Según la descripción de Kusan, un monstruo que puede crear mundos con un solo movimiento seguramente requiere a alguien de su calibre, almirante de la flota, para ser manejado, ¿verdad? ¿Me estás enviando? ¿Acaso eso no me pone en una situación difícil? Punto punto punto. Sengoku sintió que su presión arterial se disparaba a un ritmo extremadamente peligroso. Apretó los puños con fuerza, clavándose las uñas casi en la carne. Este sinvergüenza. Cada palabra que decía daba en el clavo con los puntos más exasperantes de Sengoku. Sí. Él quería ir él mismo. ¿Pero podría hacerlo? ¿Qué revuelo causaría si el almirante de la flota fuera personalmente al mar más débil? ¿Cómo se lo explicaría al gobierno mundial? ¿Y qué pensarían los 4 emperadores del Nuevo Mundo? Deja de decir tonterías, viejo. Sengoku finalmente no pudo contenerse y rugió a Kizaru. Si esta misión sale mal. Todas tus vacaciones para la segunda mitad del año, no. Todas tus vacaciones para el próximo año quedan canceladas. La sonrisa en el rostro de Kizaru se congeló por un instante. Su mano, con la que se ajustaba las gafas de sol, también se detuvo en el aire. Miró el rostro de Sengoku, rojo de ira, y confirmó que la otra parte no estaba bromeando. Al segundo siguiente. Los labios de Kizaru se estiraron en una sonrisa aún más amplia. Extendió las manos, poniendo una expresión de impotencia. Ahora bien, ¿por qué decir cosas tan aterradoras? En realidad, este anciano ahora, un destello intenso cruzó los cristales de sus gafas de sol. Un poco curioso, ¿sabes? Sengoku observó su impasible semblante y se sintió completamente exhausto. Agitó la mano con cansancio. Salir. Yo, como desees. Kizaru, con desgana, hizo un saludo de la marina muy poco convencional, se giró y entró lentamente en el camarote del barco. Zarpar. A la orden de Sengoku, el colosal buque de guerra hizo sonar un largo cuerno. La flota abandonó lentamente el puerto, rumbo al mar infinito. Sengoku permanecía de pie en el muelle, observando cómo el buque insignia se iba haciendo cada vez más pequeño en la distancia, inmóvil durante un largo rato. Detrás de él, el gran oficial de Estado Mayor Tsuru se acercó y dijo en voz baja. No te preocupes, Sengoku. Puede que Borsalino parezca poco confiable, pero valora su vida más que nadie. Él sabe qué hacer. Sengoku dejó escapar un largo suspiro.
Precisamente porque sé que valora su vida más que nadie, estoy aún más preocupada. Ese tipo escurridizo, al menor peligro, sin duda será el primero en huir. En la proa del buque de guerra. Kizaru reapareció. Se quedó allí de pie, observando cómo Marineford se alejaba en la distancia, mientras la sonrisa lasciva de su rostro se desvanecía lenta y gradualmente. La brisa marina agitó el dobladillo de su traje. La luz del sol se reflejaba con un brillo frío en sus gafas de sol. En ese momento, no quedaba rastro de su anterior pereza o lascivia. En cambio, reinaba una quietud como un profundo abismo. Almirante. Una voz femenina, clara y fría, provino de detrás de él. Gion, vestida con un elegante uniforme de la marina, mantenía la mano en la empuñadura de su famosa espada, con pira, a la altura de la cintura. En sus hermosos ojos no había confusión, solo el filo de una espada desenvainada y un espíritu de lucha exacerbado. Ella ya estaba ansiosa por presenciar el monstruo que había causado la muerte del almirante. Aokiji sufrirá una aplastante derrota en 3 minutos. Kizaru no se giró, simplemente la miró de reojo y recuperó su tono despreocupado. Gion-chan, no te emociones tanto. Esta vez nos vamos al tranquilo East Blue, tómatelo como unas vacaciones pagadas, una oportunidad para relajarte. Y hizo una pausa, agregando lentamente, según la información que trajo Kusan, esa mazmorra para principiantes no debería ser demasiado difícil. HMPH. Gion resopló, sin ofrecer respuesta. No le gustaba la actitud ambigua de Kizaru. En su opinión, cualquier amenaza a la justicia debe ser completamente erradicada con la hoja más afilada. No se sondea con tanta cautela. A Kizaru tampoco le importaba su actitud. Su mirada, a través de sus gafas de sol, se perdió en el infinito mar azul. Una luz fría se reflejaba en las lentes. Su voz era tan suave que solo él podía oírla. Una habilidad que incluso a Kuzan le resulta problemática, orbe buscador de la verdad, limbo. Cárcel fronteriza, es un verdadero dolor de cabeza. Por favor, que no sea de tipo velocidad. Si es así, entonces, será demasiado problemático. Mientras tanto, en una discreta torre de vigilancia en Marineford, una figura alta que llevaba gafas de sol observaba la flota que partía con un telescopio. Su rostro carecía de toda expresión. Era Vergo. Observó cómo el buque insignia desaparecía por completo en el horizonte antes de bajar lentamente su telescopio. Kizaru, Gion, se subió las gafas de sol, se giró y se fundió con las sombras. 52 Capítulo 52 Mutación Reino de Goa, Ciudad Alta. En la parte más recóndita del palacio, la atmósfera en la sala del consejo era tan opresiva que se podía exprimir. Los nobles, ataviados con lujosas túnicas, permanecían sentados erguidos, respirando cada uno con cuidado. El rey, sentado en lo alto del trono, estaba pálido. Se aclaró la garganta, con la voz temblorosa e incontrolable. Caballeros, acabamos de recibir una notificación de Mary Geoise. Los nobles mundiales, los dragones celestiales, pronto visitarán nuestro reino de Goa para una inspección. Auge. Estas palabras crearon una enorme ola invisible en la silenciosa sala del consejo. En los rostros de todos los nobles aparecieron expresiones complejas, una mezcla de terror extremo y fanatismo morboso. Dragones celestiales. Descendientes de los creadores. Los verdaderos dioses de este mundo. Vienen aquí. Majestad, esto es un honor sin parangón. Un noble corpulento fue el primero en reaccionar, poniéndose de pie con excitación. Debemos recibir su sagrada llegada con los más altos estándares y la actitud más devota. Así es. No debemos permitir que los dragones celestiales vean ni la más mínima impureza en nuestro reino de Goa. Esta es nuestra mejor oportunidad para lavar nuestra vergüenza y demostrar nuestra lealtad al gobierno mundial. Los nobles parloteaban, sus hipócritas cortesías y declaraciones de lealtad subían y bajaban. En la esquina. Otrilud III permaneció en silencio, sin decir una palabra. Un rubor macabro apareció en su rostro y su respiración se hizo más pesada. Los dragones celestiales, se acercan. En su mente, la imagen que proyectaba de forma incontrolable era la de aquel maldito dueño de la tienda, ese rostro impasible que lo volvía loco. Y esos pocos, perros callejeros que se atrevieron a ponerle las manos encima. Humillación. Humillación sin precedentes. Y ahora, una oportunidad perfecta para quemar esos restos, junto con su vergüenza, hasta convertirlos en cenizas, había caído del cielo. Esto fue simplemente un regalo de los dioses. Silencio. El rey golpeó el reposabrazos, manteniendo a duras penas el orden.
Los preparativos para la sagrada llegada deben ser impecables. Especialmente, el aspecto de la ciudad. La mirada del rey se desvió, intencionadamente o no, hacia la ventana, en una dirección que desentonaba tanto con la capital. El Estigia, esa montaña de basura, debe ser limpiada. Debemos mostrar a los dragones celestiales un reino de Goa limpio, ordenado y noble. En cuanto terminó de hablar. Su Majestad. Una voz apasionada, llena de una emoción apenas contenida, resonó por todo el salón del consejo. Otrilud III salió de la esquina. Infló el pecho, con un brillo casi sagrado en el rostro. La simple limpieza está lejos de ser suficiente. Todas las miradas estaban puestas en él. Otrilud III extendió los brazos y habló con tono operístico. Styx, ¿qué clase de lugar es ese? Es el cáncer de nuestro reino de Goa. Un foco de crimen y suciedad. Barro que se adhiere a nuestra hermosa vestimenta. Que existe un lugar así es, en sí mismo, una blasfemia contra la palabra noble. Ahora, la presencia sagrada está a punto de llegar. ¿Cómo podemos permitir que los ojos de un dios vean semejante basurero coexistiendo con el reino? Esto no solo es una falta de respeto a la presencia sagrada, sino también un insulto al linaje de todos nuestros nobles. Cada palabra que pronunciaba era incendiaria, hiriendo con precisión los nervios frágiles pero arrogantes de cada noble. Propongo. El tono de Otrilud III se elevó repentinamente. Una, purga a fondo. Con fuego. Quemen esa inmunda montaña de basura, junto con todos los desperdicios que contiene, sin importar la vida o la muerte, purifíquenlo todo. Solo así podremos dar la bienvenida a los dragones celestiales con un reino de Goa verdaderamente perfecto e impecable. Solo así podremos ser dignos de nuestra nobleza. Un silencio sepulcral se apoderó del salón del consejo. Todos los nobles quedaron atónitos ante la visión delirante que Otrilud III había pintado. ¿Quemar todo el Estigia? Junto con las personas que estaban dentro. Otrilud, ¿estás loco? Un anciano noble no pudo evitar hablar, con la voz un poco seca. La gente de allí, aunque sean escoria, son demasiados. Si los quemaran a todos, me temo que los disturbios y la resistencia que eso provocaría, sí, y si el fuego se descontrola y se extiende a la ciudad alta. Además, causaría demasiado revuelo. Quedaría mal si se supiera, comenzaron a surgir voces disidentes dispersas. No les motivaba la compasión, sino la consideración de sus propios intereses. Jeje, Otrilud III dejó escapar una risa baja y fría. Miró a su alrededor a sus compañeros dubitativos, con los ojos llenos de desdén. ¿Disturbios? ¿Resistencia? Dio un paso al frente, fulminando con la mirada al anciano noble. Un montón de gentuza que ni siquiera tiene suficiente para comer, ¿con qué se pueden resistir? En cuanto al fuego, una cruel sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces, ¿no bastaría con enviar a más gente a vigilar junto a las murallas de la ciudad alta? Hizo una pausa, su tono se volvió increíblemente escalofriante, preguntando palabra por palabra. ¿O estás diciendo? ¿Acaso finges que la presencia sagrada, el día de su llegada, mire por la ventana del palacio y ve que el reino de Goa está junto a un gigantesco montón de basura? Esta responsabilidad, la voz de Otrilud III se volvió repentinamente aguda. ¿Quién lo soportará? Tú. Señaló al anciano noble. ¿O tú? Luego señaló a otra persona que había planteado una objeción. Oms. Las tres palabras dragones celestiales oprimieron los corazones de todos como una montaña invisible. Los nobles que estaban a punto de hablar se callaron al instante. Asumir la responsabilidad. ¿Desagradar a los dragones celestiales por culpa de basura mal gestionada? ¡Qué chiste! Sus familias enteras serían borradas de la faz de este mundo. El rostro del anciano noble palideció al instante, sus piernas flaquearon y casi perdió el equilibrio. El aire en el salón del consejo se volvió denso. Nadie se atrevió a plantear más objeciones. El rey miró a los nobles de abajo, que estaban tan silenciosos como las cigarras en invierno, y luego al fanático Otrilud III, con gotas de sudor frío perladas en la frente. Sabía lo descabellado que era ese plan. Pero sabía aún mejor lo terribles que eran las consecuencias de ofender a los dragones celestiales. Finalmente, con manos temblorosas, se dejó caer con fuerza sobre el reposabrazos. Entonces, haz lo que dice Otrilud. Antes de que lleguen los dragones celestiales, el rey cerró los ojos, incapaz de soportar seguir pensando. Quemen el Estigia, junto con todo lo que contiene, hasta reducirlo completamente a cenizas. La decisión fue tomada. Un silencio frío y mortal envolvió toda la sala del consejo. La reunión.
Otrilud III salió del palacio con la cabeza en alto y el pecho hinchado. El sol de la tarde iluminaba su rostro, bello pero defieme. Miró hacia la lejana montaña de basura, una extensión brumosa, como un marginado del mundo. Las comisuras de sus labios se curvaron lentamente, centímetro a centímetro, en una sonrisa extremadamente cruel. Un hombre que parecía un mayordomo apareció silenciosamente detrás de él, haciendo una reverencia y esperando órdenes. Otrilud III no se volvió, susurrando con una voz como la de una serpiente venenosa sacando la lengua, audible solo para ellos dos. Envíen mis. A partir de esta noche, vendemos todas las salidas de Styx al mundo exterior. Ni una mosca puede escapar. Sus ojos brillaban con un placer sanguinario. Esta vez, no dejes a nadie atrás. 53 Capítulo 53 Las llamas que conquistan el mundo. La noche, como derramada tintada, impregnaba silenciosamente el reino de Goa. En cada cruce sucio que limita con Hightown y Styx, aparecieron figuras de la Guardia Real. Vestían uniformes nuevos, portaban lanzas y mosquetes, y sus rostros carecían de toda expresión. En silencio, fueron levantando barricada tras barricada, con movimientos uniformes y precisos, como un grupo de marionetas sin alma. Sin previo aviso. Sin notificación. Solo un muro frío e invisible se alzó de repente en la oscuridad. Solo entrada, sin salida, los residentes de Styx pronto descubrieron que algo andaba mal. En la montaña de basura no había agua potable ni un suministro estable de alimentos. Todo dependía de los intercambios con Ciudad Alta. Una madre que sostenía a su hijo enfermo quería ir al pueblo a buscar medicinas limpias, pero un guardia se lo impidió con su fría lanza. Volver. La voz del guardia no denotaba emoción alguna. Por favor, oficial, mi hijo tiene fiebre, solo necesito un poco de medicina, le dije. Vuelven. La punta de la lanza casi le tocó la garganta. La madre retrocedió presa del miedo, con los brazos temblando mientras sostenía a su hijo, y las lágrimas surcaban dos arrugas en su rostro sucio. En otra salida, varios jóvenes, hambrientos, intentaron cruzar a la fuerza el puesto de control. ¿Por qué no nos dejan salir? Nos vamos a morir de hambre. Lo que les recibieron garrotes que caían sin piedad. Estallido. Bang. Bang. Golpes sordos, mezclados con el sonido nítido de huesos rompiéndose y gritos penetrantes, resonaron en la opresiva noche. La sangre manchaba el suelo sucio. Quienes intentaron resistir fueron arrojados de nuevo al basurero como sacos rotos. El pánico comenzó a extenderse como una plaga por la montaña de basura. No podemos salir. Todas las carreteras están bloqueadas. Los guardias están golpeando a la gente. Nos van a matar. ¿Por qué? ¿Qué pretenden hacer los nobles? Gritos desesperados y preguntas airadas resonaban entre la inmensa montaña de basura, pero las gruesas murallas de Hightown los aislaban en otro mundo. Mientras tanto, en un claro del monte Colubo, una hoguera ardía con intensidad. Ace, Sabo y Luffy estaban sentados a su alrededor, contando con entusiasmo su botín de guerra del día. Una bolsita de bayas. Esta era la recompensa que acababan de recibir de la marina tras haber desmantelado conjuntamente una pequeña fortaleza pirata. Jejeje. Otro botín. Luffy presionó la bolsa de dinero, sonriendo tan ampliamente que casi se le escapaba la baba de la boca. Un paso más cerca de la siguiente mazmorra. No te emociones demasiado, Luffy. Ace se apoyó contra el tronco de un árbol, limpiando su tubo de acero, aunque una leve sonrisa que no pudo reprimir también se dibujó en las comisuras de sus labios. El jefe White Knight es demasiado tacaño. No hace ningún descuento. Está bien, mañana iremos a atrapar a unos cuantos piratas más, ¿verdad? Luffy agitó la mano con desdén y luego dirigió su mirada a Sabo. Correcto, Sabo. Sabo sorprendentemente dulcemente y asentado. Las alas de viento que había intercambiado con Noche Blanca yacían a su lado. A la luz de la luna, las alas emitían un tenue resplandor azul. Cada vez que lo veía, Sabo podía sentir la libertad de liberarse de las ataduras y surcar los cielos. Esta sensación era maravillosa. Él creía que, mientras seguían intentándolo, algún día realmente podría ir a donde quisieran con su propia fuerza. Sin embargo, justo en ese momento, una serie de pasos apresurados y presas del pánico, mezclados con jadeos dolorosos, rompieron la tranquilidad del bosque. Ayuda, ayúdame. Un joven magullado y maltrecho salió tambaleándose del bosque y se desplomó junto a la hoguera. Era una cara conocida que vivía en el basurero y que de vez en cuando jugaba con ellos. Oye. ¿Qué te ha pasado? Ace fue el primero en correr a ayudar al joven a levantarse.
El joven estaba cubierto de manchas de sangre y moretones, una pierna torcida en un ángulo antinatural y su rostro reflejaba un terror extremo. No puedo salir. El joven se aferró con fuerza al brazo de Ace. Sus uñas blancas estaban por el esfuerzo y su voz era aguda por el miedo. La montaña de basura, todas las salidas, están bloqueadas por guardias. No dejan salir a nadie. Y los demás, solo querían salir a buscar algo de comer, fueron golpeados hasta la muerte. Los guardias están matando gente. Están matando gente. El joven lloraba incoherencias, describiendo los sangrientos horrores que ocurrían afuera ante los tres hermanos. Las risas y la alegría junto a la hoguera cesaron de repente. La sonrisa de Luffy se congeló en su rostro. La mano de Ace, que sostenía al joven, se apretó con fuerza. Y Sabo, en el momento en que escuchó las palabras bloqueo y guardias, su cuerpo se puso rígido incontrolablemente. Recordó una propuesta que había visto una vez en el estudio de su padre. Un pensamiento terrible, como un rayo, le golpeó la mente. No. No puede ser. Sabo se levantó de arrepentimiento y corrió hacia el borde del acantilado como un loco. Sacó un potente telescopio de su UAG, temblando, lo levantó hasta sus ojos. La lente enfocó en dirección a Hightown. Entonces, lo vio. Vio las murallas de la ciudad alta, densamente pobladas de guardias armados, como si se enfrentaran a un enemigo formidable. Vio, al amparo de la noche, cómo equipo tras equipo de personas transportaba silenciosamente enormes barriles negros de petróleo hacia las distintas entradas del vertedero. Sabo había visto esos barriles de petróleo en libros. Se utilizaban para contener napalm. Un frío helador le recorrió el cuerpo de la planta de los pies a la coronilla. En ese momento, su sangre estaba casi congelada. ¿Sabo? ¿Qué viste? La voz de Ace provino de detrás de él, trayendo consigo un presagio ominoso. Luffy también lo siguió, y al ver el rostro pálido de Sabo, preguntó confundido. ¿Por qué están moviendo tantos barriles negros? ¿Es para una fiesta? ¿Una fiesta? Sabo bajó el telescopio, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Aquello fue, un festín de muerte, celebrado con fuego y vidas. Se giró lentamente, mirando a sus dos hermanos que seguían sin entender nada, con los labios temblando, cada palabra apretada como si saliera de entre los dientes. Ellos, quieren quemar este lugar, quemar toda la montaña de basura, hacer. Mientras sus palabras caían. El mundo enmudeció. Solo el crepitar de la hoguera ardiendo resultaba excepcionalmente desagradable. La inocencia y la confusión en el rostro de Luffy se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por una extraña y fría perplejidad. ¿Quémalo? ¿Quemar a todos? ¿Por qué? Los puños de Ace ya estaban envueltos en llamas incontrolables. Llamas carmesí brotaban salvajemente entre sus dedos, reflejando sus ojos llenos de rabia e intenciones asesinas. Esos, desgraciados. Tras un breve y mortal silencio. Auge. Una rabia extremadamente reprimida brotó del cuerpo de Ace. Violentas llamas se elevaron hacia el cielo, transformándose en una abrasadora columna de fuego que tiñó de rojo oscuro el cielo nocturno. Los árboles circundantes se marcharon y carbonizaron instantáneamente bajo esta aterradora ola de calor. ¿Cómo? Saboex. Luffy también quedó atónito. Nunca había visto a Ace desatar llamas tan aterradoras. Esto no fue un combate de entrenamiento, no fue una pelea. Era ira pura y desbordante. Ace lanzó un rugido bestial al cielo, con el pecho agitándose violentamente. Su rostro, que siempre había destilado un atisbo de rebeldía, ahora solo mostraba ferocidad. Y Luffy miró hacia Hightown, a lo lejos, hacia las luces dispersas que emanaban de allí. En su mundo, los malos eran piratas, eran bandidos de la montaña. No podía comprender por qué esas personas con ropas bonitas, que vivían en casas hermosas, harían cosas 100 veces más crueles que los piratas. En sus ojos, siempre tan claros como el mar, apareció por primera vez una ira escalofriante. Sabo observó las reacciones de sus dos hermanos. Sentí como si una mano invisible le apretara el corazón con fuerza, impidiéndole respirar del dolor. Los llamados nobles. El llamado linaje. La llamada gloria. En ese momento, todas sus ilusiones sobre ese mundo, todos los últimos vestigios de conexión, quedaron reducidos a cenizas por las llamas que estaban a punto de engullir el mundo, sin dejar nada atrás. Solo quedaba un odio profundamente arraigado. Odio hacia esa clase, odio hacia ese mundo, odio hacia su estatus nobiliario, odio absoluto. De repente. Sabo se giró bruscamente, sus ojos azules ardían con una voluntad más resuelta que las llamas de Ace.
Miró a Ace y a Luffy, y con una voz terriblemente tranquila que nunca antes había usado, dijo, palabra por palabra. Debemos detenerlos. Ace, Luffy. 54 Capítulo 54 dividido en dos grupos. Sabo cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, el pánico en su mirada había sido reemplazado por una fría determinación. Su mente empezó a acelerarse. Él había formado parte de ese mundo y comprendía la mentalidad de esos nobles mejor que Ace y Luffy. Eran egoístas e indiferentes, pero nunca harían nada sin obtener algún beneficio. ¿De qué les serviría incendiar la terminal gris? A menos que fuera para complacer a algún ser superior. Una palabra surgió del abismo de su memoria, haciendo que la sangre de Sabo casi se helara. Dragones celestiales. Son los dragones celestiales, dijo Sabo con voz suave, pero gélida. Los dragones celestiales inspeccionarán pronto el reino de Goa. ¿Dragones celestiales? Luffy ladeó la cabeza. ¿Qué clase de dragón es ese? ¿Está rico? Cállate, Luffy. Lo interrumpió Ace con irritación, pero su mirada estaba fija en Sabo. Para dar la bienvenida a esos dioses, los más nobles del mundo, deben presentar un reino impecable, dijo Sabo con un tono cargado de autocrítica mordaz y odio. Y este estigia bajo nuestros pies es la mayor y más sucia mancha en la faz de este reino. Entonces, ¿sí van a limpiar la mancha? Luffy pareció comprender, pero la frialdad en sus ojos se intensificó. Sí. Sabo. La causa fundamental son los dragones celestiales. Si los dragones celestiales no logran llegar al reino de Goa, entonces este incendio perderá su razón fundamental. En sus ojos brilló un destello de locura, una mirada de apostarlo todo. Tengo un plan. Sabo miró a sus dos hermanos. Voy al puerto y haré todo lo posible para impedir que el barco de los dragones celestiales atraque. No. Voy contigo. Ace y Luffy gritaron casi simultáneamente. Es demasiado peligroso. Los grandes ojos de Luffy reflejaban ansiedad. Iremos juntos y acabaremos con los malos a puñetazos. Ace se abalanzó hacia adelante, agarrando con fuerza los hombros de Sabo con sus manos de hierro, con las venas de los brazos hinchadas. No te atrevas a morir solo. Somos hermanos. Si morimos, morimos juntos. Al ver la inquebrantable determinación en sus rostros, Sabo sintió como si su corazón fuera apretado con fuerza y sus ojos ardieron al instante. Pero al segundo siguiente, se liberó con fuerza del agarre de Ace. No. Sabo retrocedió, creando distancia entre ellos. Su rostro, generalmente amable, ahora era tan duro como el hierro, desprovisto de toda su compostura habitual. Esta es mi batalla. Solo yo conozco al dedillo cada calle y callejón de Hightown. Sé los horarios de cambio de guardia y dónde están los puntos ciegos de la vigilancia. Si vienes conmigo, solo te expondrán más rápido y te atraparán más rápido. Sabo sacó de entre sus brazos un pergamino algo gastado y doblado y se lo metió en la mano a Ace. Era un mapa dibujado a mano. Ace la desplegó y sus pupilas se contrajeron repentinamente. Era un plano estructural detallado de una mansión increíblemente lujosa, que incluso marcaba las rutas y los horarios de las patrullas de los guardias. Este es mi hogar, dijo Sabo con una voz terriblemente baja. Quien propuso este plan de incendio fue mi padre, Otrilut III. Alzó la vista y se encontró con la mirada de Ace y Luffy con sus propios ojos azules, que ardían con el fuego de la venganza. Tu misión es ir allí y encontrar. A toda costa, oblíguenlo personalmente a retractarse de la orden de quema. En el bosque, solo quedaba el crepitar de la hoguera. Los tres hermanos se quedaron mirándose en silencio. Ace presionó el mapa con fuerza en su mano, de tal manera que los bordes del papel casi se desmoronaban bajo su agarre. Luffy se mordió el labio, mirando a Sabo, luego a Ace, con los puños apretados con fuerza. Él sabía que Sabo tenía razón. Finalmente. Ace apretó los dientes, logrando articular una sola palabra. Está bien. Ya no había más aliento desperdiciado. Sin abrazos, sin despedidas. Sabo les dirigió una última y profunda mirada, como si quisiera grabar sus rostros en su alma. Entonces, se dio la vuelta bruscamente. ¡Zas! De repente, unas alas azules de viento se desplegaron tras él, levantando una corriente de aire que hizo crepitar ruidosamente la hoguera. Al segundo siguiente, la figura de Sabo se disparó hacia el cielo, transformándose en un destello de luz azul celeste, desapareciendo resueltamente en la profunda noche. Ace y Luffy alzaron la vista en la dirección en que había desaparecido, permaneciendo inmóviles durante un largo rato. Ace y la voz de Luffy tembló ligeramente.
Ace bajó la cabeza, mirando el mapa que tenía en la mano, y luego alzó la vista hacia la zona iluminada de Hightown. Era como una jaula enorme y opulenta. Auge. De él brotaron una vez más llamas de furia desatadas. Vamos. Ace rugió, levantó a Luffy y, con una furia capaz de incinerar todo, cargó como una bestia enloquecida hacia la dirección marcada en el mapa. Mientras tanto. Reino de Goa, mansión casa de Otriluk. El estudio estaba muy bien iluminado y el aire estaba impregnado del aroma de un incienso caro. Otriluk III, sosteniendo una copa de vino tinto, miró a su hijo menor, su hijo adoptivo Stelly, con una expresión de satisfacción. Stelly, vestido con un impecable traje pequeño, practicaba meticulosamente la compleja etiqueta de la nobleza. Muy bien, Stelly, tus movimientos son cada vez más convencionales, dijo Otriluk III, dando un sorbo a su vino y mostrando una clara aprobación en su rostro. Así es como debe ser un heredero perfecto de la casa de Otriluk. A diferencia de ese hijo bastardo que le trajo vergüenza. Un destello de disgusto cruzaba sus ojos cada vez que pensaba en Sabo. Sin embargo, pronto, todos los rastros dejados por ese hijo bastardo, junto con la terminal gris, quedarán completamente purificados por el fuego. Al pensar en esto, su ánimo mejoró de nuevo. Acababa de cerrar la puerta del estudio, preparándose para disfrutar de una velada tranquila. Justo entonces, auge. Un estruendo aterrador, como un trueno en el cielo despejado. La enorme ventana que abarcaba desde el suelo hasta el techo en un lateral del estudio fue repentinamente destrozada desde el exterior por una fuerza irresistible. Innumerables fragmentos de vidrio mezclados con astillas de madera volaron hacia adentro descontroladamente, dejando manchas desordenadas en la costosa alfombra. ¿Quién anda ahí? Otriluk III se estremeció de miedo, a punto de dejar caer la copa de vino que tenía en la mano. Se dio la vuelta, conmocionado y enfadado. Entre la luz de la luna y el polvo, dos figuras saltaron. Estaban harapientos y cubiertos de barro, como si acabaran de salir de un basurero. Pero sus ojos no pertenecen a humanos. Eran dos bestias jóvenes arrinconadas, ardían con una ferocidad violenta y un brillo amenazador que quería incinerar todo. En el puño del mocoso de pelo negro ya se alzaban llamas carmesí, haciendo que su feroz rostro oscilara entre la luz y la sombra. El rostro de Otriluk III, en el momento en que reconoció a los intrusos, pasó rápidamente de la sorpresa a la rabia y el asco extremos. Ustedes dos, pequeñas ratas del basurero. Ace ignoró su rugido y dio un paso adelante. En el suelo quedó una huella sucia. Alzó el puño. Llamas carmesí ardían en aquel pequeño puño, haciendo que su feroz rostro oscilara entre la luz y la sombra. Su voz salió entre los dientes, desprovista de toda calidez. Retracta tu pedido. 55 Capítulo 55. La aparición final del dragón. Noche Blanca bostezó. Se incorporó lentamente del sillón, se estiró y sus huesos emitieron una serie de crujidos satisfactorios. HMPHI. Estos mocosos no me dejan ni un momento de paz. Se frotó los ojos soñolientos y miró hacia Hightown, en el reino de Goa. Incluso desde gran distancia, la atmósfera extremadamente opresiva seguía siendo claramente palpable. En el aire se percibía un leve olor a napalm. Y la desesperación y la ira casi hirvientes de innumerables ciudadanos de clase baja. Bueno, pero por otro lado, una curva juguetona apareció en la comisura de los labios de Noche Blanca. Si fueran demasiado fáciles de tratar, sería aburrido. Justo en ese momento. Lentamente alzó la vista, fijando la mirada con precisión en un color inusual del cielo nocturno. Un destello de luz azul rasgó la noche oscura como boca de lobo, precipitándose hacia el puerto sin titubear. Su velocidad era increíble, transmitiendo una firme determinación de liberarse de todas las limitaciones mundanas. TSK, este chico sí que se lanzó de cabeza, ¿eh? Noche Blanca apoyó la barbilla con una mano, comentando con interés. Él, por supuesto, conocía al dueño de ese destello de luz. Sabo. El que debería haber sido arrojado al mar por el fuego de cañón de los dragones celestiales durante aquel niño gran incendio, fue recogido por cierto hombre y perdió la memoria desde entonces. El guión y ahora está completamente arruinado. Wittenay murmuró para sí mismo, y la sonrisa en sus ojos se ensanchó aún más. Él podía sentirlo claramente. Desde que le otorgó a Sabo el poder del viento, los hilos del destino que rodeaban al niño se habían vuelto borrosos. El camino del destino, originalmente claro y firme, que conducía al jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario, ahora estaba cubierto de innumerables grietas ramificadas.
Y ahora, este pequeño volaba con las alas que él mismo le había dado, estrellándose de lleno contra el primer y más crucial punto de inflexión de su destino. ¡Qué interesante! Noche Blanca se reclinó cómodamente en su sillón y cerró los ojos. No necesitaba ver con los ojos. Desde que construyó la mazmorra Canción del Viento y Poema de Dragones y obtuvo la autoridad del dios del viento, todo el viento del mundo se había convertido en sus ojos y oídos. El viento le susurraba. Él lo oyó. Ace y Luffy, esas dos llamas, una grande y otra pequeña, pero igualmente abrasadoras y explosivas, ya se habían precipitado hacia la mansión de la familia Outlook. Presumiblemente, los asuntos familiares allí se manejarían de forma bastante espectacular. Él también podía oírlo. A lo largo de todo el Estigia, innumerables corrientes de aire aterrorizadas, furiosas y desesperadas convergían en un huracán extremadamente opresivo, a punto de estallar. Y lo más interesante, y la conciencia de Noche Blanca siguió el rastro de luz azul hasta el mar, cerca del reino de Goa. Él vio un barco gigante increíblemente lujoso, con el emblema de los dragones celestiales, la pezuña del dragón que se eleva tallado en su proa, acercándose lentamente al puerto. El White Knight incluso podía oír un cierto tipo corpulento a bordo quejándose con su voz tonta y arrogante de lo contaminado que estaba el aire en el East Blue. Sin embargo, y la atención de White Knight no estaba puesta en absoluto en ese dragón celestial. Su percepción pasó por alto el gigantesco barco y se proyectó aún más lejos, hacia el mar nocturno, más profundo y oscuro. Y entonces surgió un tercer viento. Era diferente de la opresión y la desesperación del reino de Goa. Y también diferente de la determinación y el espíritu ardiente de Sabo. Este viento era profundo, frío y terriblemente silencioso. No rugió ni gimió. Era como el aliento del abismo, pesado, constante, portador de una voluntad lo suficientemente poderosa como para congelar todas las cosas. Oh. Finalmente, White Knight arqueó las cejas con un dejo de genuina sorpresa. Su cuerpo, tendido en la mecedora, se incorporó ligeramente. Él vio un barco. Aproximadamente a 20 millas náuticas del coloso pezuña del dragón ascendente de los dragones celestiales. Un barco, completamente negro, sin banderas, con un diseño antiguo y amenazador, cortaba silenciosamente las olas como un fantasma, dirigiéndose a toda velocidad hacia el mismo destino. El puerto del reino de Goa. Comparado con el ostentoso y desmesurado barco gigante de los dragones celestiales, este barco negro era sencillo, incluso algo tosco. Pero la intención asesina y la frialdad que emanaba eran 1000 veces más intensas. Como si no se navegara por el mar, sino que se atravesara el Estigia del infierno. Y en la cubierta de proa de ese barco. Un hombre permaneció en silencio. Vestía una capa con capucha de color verde oscuro, que ondeaba violentamente con la brisa marina, dejando al descubierto un traje negro impecablemente confeccionado. El hombre no era corpulento, pero era tan inquebrantable como una montaña. Su sola presencia hacía que el aire de todo el mar se volviera denso. No llevaba la capucha puesta, y un rostro de rasgos marcados y expresión severa quedaba al descubierto bajo la luz de la luna. Lo más llamativo era el misterioso patrón rojo oscuro en forma de diamante en su mejilla izquierda, como un antiguo tótem, que le añadía un toque de extrañeza y majestuosidad. Su mirada también estaba fija en la lejana costa del reino de Goa. En esos ojos no se apreciaba ninguna fluctuación emocional. Ni piedad, ni ira, solo una oscuridad insondable y sólida. Era una mirada que consideraba al mundo entero como un enemigo, y derrocarlo todo como su misión. El revolucionario, Dragón. El criminal número 1 del gobierno mundial. Conocido como el hombre más malvado del mundo. En el barco fantasma del ejército revolucionario. La brisa marina salada despeinaba la ropa de todos. Un travesti con una cabeza desproporcionadamente grande, maquillaje exagerado de ojos y labios morados, y un enorme afro, se contoneó con un encantador andar felino hasta el lado de Dragón. Enroscó su dedo meñique, se lo llevó a la boca y dejó escapar su característico sonido HMM. Chico Dragón. Más adelante está tu ciudad natal, Jiji. Emporio Ivankov, el rey Okama, ejecutivo del ejército revolucionario, rompió el silencio en la cubierta con su voz singularmente andrógina. Dragón no se dio la vuelta. Su mirada asombrosamente aguda penetraba la profunda noche, fija en aquella costa distante, familiar pero a la vez extraña. Reino de Goa. El país más bello del East Blue. Y el lugar donde nació y del que huyó resueltamente. En efecto. Los labios de Dragón apenas movieron. Dos palabras salieron apretadas desde lo más profundo de su garganta, bajas, roncas, cargadas de una pesadez inquebrantable.
Ivankov inclinó la enorme cabeza y parpadeó con sus exageradas pestañas postizas, mirando en dirección a la mirada de dragón. TSK, 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 qué increíble. Los dragones celestiales vienen a inspeccionar, así que tienen que quemar una terminal gris entera para una limpieza. Solo esos nobles hipócritas harían algo así. Su tono estaba cargado de un desprecio y un asco manifiesto. Son 1.000.000 de veces más despreciables que los criminales de Impel Down. Ja, ja, ja. Esta es la verdad de este mundo. Finalmente, Dragón habló. Su tono carecía de ira o lástima, solo fue una fría declaración. Bajo el dominio del gobierno mundial, a la sombra de los dragones celestiales, esta verdad se desarrolla cada día, cada segundo, en algún rincón del mundo. Por eso debemos luchar, ¿no? Ivankov abandonó su expresión cínica. Miró el perfil del dragón, ese rostro resuelto, ahora como una roca esculpida bajo la luz de la luna. Para derrocar por completo este mundo podrido, retorcido e inhumano. Dragón no respondió. Pero ese silencio, en sí mismo, fue la respuesta más firme. Habían llegado a Leas Blue, al reino de Goa, precisamente porque habían recibido información de que los dragones celestiales estaban a punto de visitarlo. Dragón quería presenciarlo con sus propios ojos. Para presenciar con sus propios ojos cómo esa patria que había abandonado mostraría su lado más feo y despreciable para complacer a ese grupo de gentuza que se hacían llamar dioses. Quería dejar constancia de este pecado. Y luego, utilízala como otra chispa para encender las llamas de la resistencia en todo el mundo. 56 Capítulo 56. Sabo se enfrenta solo a los dragones celestiales. La noche se rasgó con un destello de luz azul, como una espada afilada que atraviesa el corazón de las tinieblas. Sabo extendiendo sus alas de viento. Con una resolución desesperada y trágica, cargó directamente hacia el colosal barco, que simbolizaba el origen del mal en el mundo. El gélido viento marino le llenaba la boca y la nariz, pero a la vez encendía la furia incontenible en su pecho. Cada vez más cerca. El contorno del barco se magnificó rápidamente ante sus ojos. Lujoso, hinchado, feo. La marca pezuña del dragón celestial en la proa era una llama supurante enorme en la cara del mundo, que emitía un hedor nauseabundo. Fue este grupo de gentuza, que se hacían llamar dioses, el que quería convertir en cenizas a decenas de millas de inocentes en la terminal gris, en un infierno abrasador. Imperdonable. Atrás. Sabo dejó escapar un rugido que no era el de un niño, lleno de ferocidad y odio sin límites. De repente se detuvo en el aire, con los brazos extendidos de par en par. Zumbido. Centrada en él, una tormenta invisible convergía violentamente, emitiendo un aullido agudo. El aire se retorció, la superficie del mar se desgarró, y una tormenta de vórtice visible se formó rápidamente ante él. Viento. Obedece mi orden. Hagan volar este barco. Extendió los brazos hacia adelante con gran fuerza. Edad. Un aterrador pilar de viento, de más de 30 metros de diámetro, se transformó en un dragón rugiente, desgarrando la noche y estrellándose violentamente contra el costado de la enorme nave de los dragones celestiales. El colosal barco crujió bajo el esfuerzo, su enorme casco se inclinó bruscamente, siendo empujado hacia atrás decenas de metros. En la cubierta, el corpulento Sanjalmak rodó por el suelo como una bola de carne, su cúpula de cristal se ladeó y sus asistentes gritaron en desorden, mientras tanto, a 20 millas náuticas de distancia, en el fantasmal barco negro. Ivankov levantó la enorme cabeza de golpe, y sus pestañas exageradas postizas revolotearon salvajemente. ¡Ay, cielos! Chico dragón. Mira rápido. No hacía falta recordárselo. Las pupilas de dragón ya se habían contraído hasta convertirse en 2 puntos diminutos. Él lo vio. El joven que controlaba el vendaval. El joven que, él solo, logró sacar de Marineford un buque de guerra especial. Viento, la nuez de Adán de dragón se movió ligeramente, y la palabra que pronunció tuvo un temblor que él mismo no había notado. Este poder, esta voluntad, ¿no era precisamente este el viento de libertad con el que siempre había soñado, capaz de disipar las oscuras nubes del gobierno mundial? Goa Kingdom, en una tumbona junto a la costa. Noche Blanca dejó escapar un bostezo perezoso, sin siquiera molestarse en abrir los ojos. El viento le llevaba a sus oídos todas las imágenes y sonidos. Ah, ¿sí? Solo retrocedió unas pocas decenas de metros. Parece que este mocoso aún no domina completamente el poder. Una curva juguetona apareció en la comisura de sus labios. Sin embargo, ya debería ser hora. Hay que soltar a los perros de los dragones celestiales. Efectivamente.
Justo cuando la mente de Sabo daba vueltas al no haber logrado volcar el gigantesco barco de un solo golpe. Dos sombras blancas puras, como espectros, surgieron disparadas de la caótica cubierta. No tenían alas, pero aún así se deslizaban por el aire, subiendo escaleras invisibles, cubriendo cientos de metros y sellando instantáneamente todas las rutas de escape de Sabo. ¿Qué fue eso? La mente de Sabo se quedó en blanco. El aura opresiva que emanaba de los dos títulos asesinos, vestidos con trajes blancos impolutos y con máscaras inexpresivas, le cortó la respiración. Objetivo de amenaza fijado, nivel B-. Posee habilidades especiales, recomendación. Eliminación directa. Ejecutando. Cuando la voz electrónica sin emoción se apagó, la figura vestida de blanco a la derecha se desvaneció en el aire. 6 poderes. Afeitarse. El Aki de observación de Sabo gritó salvajemente en su mente. Sin pensarlo, sus alas de viento batieron violentamente, y su cuerpo retrocedió rápidamente. ¡Zas! Una mano envuelta en Aki de armadura negro, con un alarido que rasgó el aire, se hundió con precisión en el lugar donde acababa de estar. 6 poderes. Pistola de Legos. Al fallar su objetivo, la figura vestida de blanco no se detuvo, sino que dio un pisotón con la pierna derecha en el aire, activando el Moonwalk, y lo persiguió como una sombra. Bastardo. Sabo, conmocionado y furioso a la vez, agitó la mano hacia atrás, y una sólida hoja de viento azul celeste se abrió paso al instante. Ante el afilado soplo de viento, la figura vestida de blanco, sorprendentemente, no lo esquivó. Su cuerpo se balanceaba levemente como un trozo de papel. 6 poderes. Arte en papel. La ráfaga de viento rozó su cuerpo, rasgando apenas una esquina de su ropa. Pero en ese instante, un brillo feroz relampagueó en los ojos de Sabo. Explotar. La brisa que había rozado a la figura vestida de blanco explotó repentinamente, transformándose en innumerables agujas de viento diminutas que cubrieron varios metros de espacio a su alrededor. La figura vestida de blanco mostró sorpresa por primera vez, al instante fue atravesada por innumerables agujas de viento, y motas de sangre se filtraron a través de su traje blanco impoluto. Aunque solo fue una herida superficial, rompió su ritmo impecable. Nada mal, chico. La conciencia de Wittenite emitió un nivel de risita de aprobación. Has aprendido a ocultar una segunda fase de cambio en tus ataques. En el cielo, otra figura vestida de blanco apareció sobre Sabo, su pierna derecha se convirtió en una estela blanca que la hacía descender con fiereza. 6 poderes. Patada de la tempestad. Una enorme ola cortante de color blanco verdoso que cae desde arriba. Mar maldita. Sabo maldijo para sus adentros. Sin tiempo para esquivar, solo pudo cruzar sus alas frente a él, llevando el poder del viento al límite. Auge. La ola desgarradora tocando el parabrisas, estallando en un violento rugido. Una fuerza colosal se abalanzó sobre Sabo, quien fue lanzado desde el cielo hacia el mar. Demasiado fuerte. Habilidad, experiencia, coordinación, todo eso lo aplastó. No, no puedo permitir que me detengan. Justo cuando estaba a punto de tocar el agua, Sabo se estabilizó con fuerza, sus alas de viento vibraron de nuevo, y se elevó hacia el cielo. Su única ventaja era la flexibilidad del vuelo. ¿Intentas huir? Los dos agentes del CP0, como gusanos sobre un hueso, utilizaron Moonwalk para rodearlo de nuevo. Esta vez, su ofensiva fue aún más feroz. Llovieron pistolas de dedos, las patas tempestuosas formaron un bosque. En un instante se tejió una roja del cielo y la tierra. Sabo estaba completamente a la defensiva, pudiendo moverse únicamente a izquierda y derecha, confiando en la fuerza del viento para planear, acelerar y girar bruscamente. Varias veces, pistolas de dedos capaces de perforar placas de acero rozaron su corazón, y el fuerte viento que generaban le hacía doler la piel. Pero el brillo en sus ojos se hizo aún más intenso. Perros del gobierno. Quítense de mi camino. Su respuesta fue un ataque aún más feroz. Eliminar la amenaza. Misión primordial. En el barco, el rostro de Saint Halmak se contrajo de furia, dejando escapar un alarido histérico. Un plebeyo inferior, se atreve a volar más alto en el cielo que este santo. Imperdonable. Mátenlo. Derriben a ese insecto del cielo. Aplástenlo. Redúzcanlo a cenizas. Justo cuando rugió, en el cielo, Sabo, acorralado, detuvo repentinamente todos sus movimientos evasivos. Se mantuvo suspendido en el aire, permitiendo que los ataques mortales de los dos agentes del CP0 provinieran de ambos lados. Cerró los ojos. En ese momento, renunció a ver con sus ojos y a oír con sus oídos.
Sumergió todo su ser en el poder que fluía por su sangre, otorgado por los dioses. Viento, susurró suavemente. Yo soy, el viento. Zumbido. Un flujo de aire completamente diferente, centrado en Sabo, estalló con un rugido. Ya no es un huracán violento, sino un dominio suave, invisible, pero omnipresente. Las pupilas de los dos agentes del CP0 se contrajeron repentinamente. Sus pistolas de dedo y patadas tempestades, en el momento en que entraban en una radio de 3 metros alrededor de Sabo, eran extrañamente desviadas por una fuerza invisible, pasando volando junto a su cuerpo. 57 Capítulo 57 Fuera de aquí. ¿Qué es esto? Las trayectorias de ataque de los dos agentes CP0 fueron desviadas por la fuerza, lo que provocó que detuvieran simultáneamente sus movimientos. Se quedaron mirando a Sabo, que estaba suspendido en el aire con los ojos cerrados. Alrededor del niño, en una radio de 3 metros, el flujo de aire se retorcía visiblemente, formando un Uzumaki invisible. Bajo sus máscaras, sus ojos mostraban solemnidad por primera vez. ¿Habilidad de tipo dominio? No, se trata más bien de una interferencia de trayectoria de corto alcance. La fluctuación de energía es intensa, el consumo es enorme, no durará mucho. Los dos intercambiaron rápidamente sus opiniones. La fue clara. El chico que tenían delante era un genio indiscutible, pero eso era todo. Este nivel de habilidad, frente a verdaderos titanes, no fue más que un espectáculo de fuegos artificiales momentáneo. Inútiles. Dos inútiles. En la gigantesca nave de los dragones celestiales, San Halmak, al ver que el ataque se retrasaba, tembló de rabia en su obeso cuerpo. Señaló la figura que volaba en el cielo, dejando escapar un rugido varias veces más agudo que antes. ¿A qué estás esperando? Atrapa ese bicho. Ese bicho que se atreve a volar por el cielo. Lo aplastaré personalmente. ¿Me has oído? Inmediatamente. Ahora mismo. La orden frenética iba acompañada de una innegable amenaza de muerte. Los dos agentes CP0 intercambiaron miradas, sin indagar más. Recibió. Una fría voz electrónica resonó. Dentro de uno de los agentes CP0, de repente se oyó un crujido estremecedor. Su figura se retorció y expandió en el aire, sus músculos abultados desgarrando su traje blanco impoluto. Una melena negra brotó de su piel, creciendo salvajemente, su rostro se alargó hacia adelante, mostrando los colmillos. En un instante, un hombre lobo gigante, de más de 3 metros de altura, que exudaba un aura antigua y brutal, apareció bajo el cielo nocturno. Tipo Zoan, fruta perro, Zoan ancestral, forma de lobo gigante. Mientras tanto, el otro CP0 extiende lentamente las manos. En sus palmas aparecieron dos peculiares dibujos blancos con forma de candado. Cerrar con. Dejó escapar un gruñido bajo. En el aire, varias ondas invisibles se expandieron instantáneamente, delimitando con precisión el espacio alrededor de Sabo. Sabo solo sintió que el viento a su alrededor se volvía de repente denso y lento, como si hubiera caído en un lodazal invisible. Su vuelo ya no tenía la fluidez y libertad que tenía antes. ¡Au! El CP0, en su forma de hombre lobo, abrió sus fauces de par en par, dejando escapar un rugido ensordecedor. Un humo negro y espeso, mezclado con un hedor fétido y corrosivo, salió disparado de su boca, contaminando instantáneamente el dominio eólico de Sabo. Chisporrotear, el dominio de Sabo, cuidadosamente mantenido, fue alcanzado por el humo negro y fluctuó violentamente, e incluso sus bordes comenzaron a disolverse y disiparse. Esto es malo. Una alarma resonó en el corazón de Sabo. Su habilidad estaba siendo contrarrestada. Su dominio estaba contaminado, su espacio confinado, y su orgullosa habilidad para volar se había visto extremadamente disminuida. En el instante en que su mente dio vueltas, el lobo gigante se movió. Pisoteó el aire. Paseo lunar. Auge. El aire explotó, creando una violenta explosión sónica. Utilizando este aterrador estallido de poder, la figura del lobo gigante se transformó en un rayo negro, apareciendo ferozmente ante Sabo. Sus oscuras garras metálicas, con una feroz intención de destruirlo todo, apuntaban directamente al corazón de Sabo. Demasiado rápido. Demasiado fuerte. La sombra de la muerte envolvió instantáneamente a Sabo. Oh, no. En el barco negro que se divisaba a lo lejos, el enorme rostro de Ivankov se llenó de horror, e instintivamente se movió para atacar. No te muevas. Una mano presionó suavemente su hombro. En algún momento, Dragón se puso de pie, sin volverse, con sus profundos ojos fijos en el campo de batalla y su voz desprovista de toda emoción.
Niño dragón. Ese niño va. No en pánico. Dragón pronunció dos palabras que no dejaban lugar a dudas: reino de Goa, junto a la costa. En la conciencia de White Knight, la llama de la vida que representaba a Sabo se estaba extinguiendo rápidamente. Pero al mismo tiempo, percibió otro viento. Un viento más profundo, más antiguo, más majestuoso, como si emanara de la misma esencia de este mundo, estaba despertando. Está aquí. Una sonrisa se dibujó en sus labios, en el campo de batalla. Justo cuando esas garras, capaces de perforar placas de acero, estaban a punto de alcanzar el pecho de Sabo, en el último instante. ¡Zas! Una ráfaga de viento, completamente diferente a la de Sabo, como proveniente de más allá de los cielos y la tierra, barrió repentinamente todo el mar. Este viento era increíblemente dominante. Ignoró el bloqueo espacial de la fruta Log-Log, e ignoró el aura feroz de la forma de lobo gigante. Simplemente giraba suavemente. Y la fuerza del impacto arrastró a Sabo, que estaba a punto de ser destripado, varios metros hacia atrás, alejándolo de ese golpe fatal. Silbido. El ataque del lobo gigante falló. Su enorme cuerpo quedó congelado en el aire, deteniéndose simultáneamente con su compañero, y sus ojos bajo las máscaras, por primera vez, revelaron un horror sin disimular mientras miraban hacia la fuente del viento. En el mar, el rugido histérico de San Halmack cesó de repente, sus rasgos obesos se contrajeron en un nudo, como si hubiera visto algún monstruo incomprensible. En el barco negro, la mandíbula desproporcionada de Ivankov permanecía abierta, lo suficientemente ancha como para que cupiera un puño. Y Sabo, envuelto por esa suave brisa, abrió aún más los ojos. Este viento lo conmovió profundamente. No era tan agudo ni tan violento como su propio viento. Era amable, profundo, y sin embargo contenía una voluntad de cuidar del mundo. ¿Qué es esto? Bajo la mirada atónita de todos. En el aire entre Sabo y los dos agentes del CP0, el misterioso vendaval comenzó a acumularse y a girar, delineando gradualmente una silueta humana borrosa. Era una figura que vestía una capa con capucha de color verde oscuro. El viento entretejió su carne y su sangre, y la noche delineó su silueta. La figura se solidificó, pasando de lo etéreo a lo real. Bajo el geco se apreciaba un rostro severo y resuelto, y el patrón de rombos carmesí en su mejilla izquierda era como la marca más profunda. No miró a los dos agentes del CP0 que se enfrentaban a un enemigo formidable. Se limitó a bajar la mirada, observando a Sabo, que era suavemente elevado por la fuerza del viento, con el rostro lleno de sorpresa. Aquella mirada estaba llena de admiración, mezclada con pesar y un atisbo de ternura profundamente oculta. Luego, levantó lentamente la cabeza, hasta que su mirada se posó finalmente en los dos agentes del CP0. No había intención de matar, ni ira. Solo una calma profunda e insondable. Extendió una mano. Una presión invisible, pero aterradora, capaz de hacer temblar el espacio mismo, descendió con un rugido. Los dos agentes del CP0 sintieron como si una montaña invisible les aplastara, les crujieran los huesos e incluso sus piernas, al usar el Moonwalk, empezaban a temblar violentamente. Los hombres. Su voz no era fuerte, pero resonó en el cielo nocturno como un decreto. Salir. 58 Capítulo 58. Sobre el poder correctivo de la trama. En el momento en que apareció ese rostro, el mundo pareció enmudecer. La mirada bajo las máscaras de los dos agentes del CP0 se congeló por completo. No se necesita confirmación. No hacía falta duda. Ese rostro, ese hombre, esa aura de dominio sobre el mundo, había quedado grabado a fuego en lo más profundo del alma de cada alto funcionario por los carteles de búsqueda de más alto nivel del gobierno mundial. Revolucionario, Monkey Dragon. En el canal interno de uno de los agentes, una voz electrónica ronca, mezclada con el crepitar de la electricidad, pronunció con voz atronadora aquel nombre prohibido. El otro reprimió con fuerza los latidos de su corazón, su voz distorsionada por la extrema tensión, y lanzó la advertencia más severa a aquella figura. Revolucionario dragón. ¿Qué pretende hacer aparecer aquí? San Halmack está aquí. ¿Deseas declarar la guerra total al gobierno mundial? Su voz se apagó con un temblor que ni él mismo había notado. En la gigantesca nave de los dragones celestiales. San Halmack, que había estado furioso, de repente puso rígido su corpulento cuerpo en el momento en que vio claramente ese rostro. Sus ojos, apretados hasta quedar entreabiertos por la grasa, se abrieron de repente de par en par, inyectados en sangre. Dragón, es un dragón. Lo reconocido.
Esa cara era idéntica a la del cartel de la recompensa más alta, maldita incontables veces por todos los dragones celestiales. El criminal más malvado del mundo. ¡Ah! El terror extremo se transformó en un grito desgarrador que rasgó el cielo nocturno. Los regordetes dedos de San Halmat temblaron mientras señalaba a Dragón en el aire, dejando escapar un rugido bestial. Mátalo. ¿Qué esperáis, par de inútiles? Matadle. Te lo ordeno. A toda costa. Arráncale la cabeza. Se trataba de una orden de muerte de un noble mundial. Los dos agentes del CP0, al recibir la orden, sintieron un escalofrío que les recorrió la columna vertebral y se extendió instantáneamente por sus extremidades. Sabían mejor que nadie lo aterrador que era el hombre que tenían delante. Pero las órdenes lo eran todo. Rugido. El agente, en su forma de lobo gigante, rugió hacia el cielo, su enorme cuerpo se expandió de nuevo, su oscuro haki de armadura, como una entidad viviente, envolvió instantáneamente toda su melena y garras. Estaba destruyendo su propia vida. El otro agente juntó repentinamente las manos, con los ojos inyectados en sangre, preparándose para desatar la habilidad más poderosa de su vida. Cerradura espacial rojo celeste, sin embargo, todos sus preparativos, toda su desesperada resolución, no eran más que un juego de niños a los ojos de Dragón. Dragón ni siquiera les dedicó una mirada. Su mirada, de principio a fin, se detuvo en el joven rubio que era elevado por el viento, con el rostro lleno de sorpresa. Habló con calma, como si estuviera enunciando una verdad. En tu viento, percibo una voluntad de liberarse de todas las cadenas. Eso es, un anhelo de libertad. En el momento en que sus palabras cayeron. Finalmente, Dragón hizo su movimiento. Simplemente levantó lentamente el índice de dedo en dirección a los dos agentes del CP0. Auge. Una oleada invisible de Haki del Conquistador, como una tormenta tangible, descendió instantáneamente. Los dos, que se preparaban para una lucha desesperada, se detuvieron en seco de repente. ¿Cómo es posible? El agente, transformado en lobo gigante, quedó horrorizado. El poder que había obtenido al quemar su vida, y el haki de armadura que cubría todo su cuerpo, fueron suprimidos por la fuerza hasta el punto de la inmovilidad por el aura de haki del conquistador del oponente. El otro agente estaba aún más aterrorizado. Activó frenéticamente su habilidad fruta bloqueo, intentando sellar el espacio. Pero su habilidad apenas comenzaba a manifestarse, y las cadenas invisibles ni siquiera se habían formado antes de ser destrozadas y aplastadas directamente por el haki del conquistador del dragón. Esa Osoku, es realmente así de poderoso. ¡Qué disparidad tan inmensa! Dragón apartó la mirada de Sabo y, finalmente, sus ojos tranquilos e imperturbables se posaron, por primera vez, en los dos Scoria confinados. Agitó la mano. El gesto fue ligero y desenfadado, como ahuyentar a dos moscas molestas. ¡Zas! Un violento huracán se formó de la nada, imbuido de haki de armadura tan oscuro como la tinta y condensado al extremo. El viento era suave. ¡Zas! Bajo la mirada horrorizada de todos, las dos figuras fueron arrastradas por este huracán de haki de armadura, transformándose en dos meteoros negros como la noche, y fueron estrelladas ferozmente contra la cubierta del gigantesco barco de los dragones celestiales a una velocidad ensordecedora. ¡Bum! ¡Bum! Dos choques estremecedores. La cubierta, increíblemente dura y hecha especialmente, era tan frágil como una fina hoja de papel, con dos agujeros sin fondo en forma humana grabados en ella. Dos cráteres negros humeantes aparecieron precisamente a los pies de San Halmak. En los profundos cráteres, los dos agentes de élite del gobierno mundial todos tenían sus huesos destrozados, sus costosos trajes fusionados con su carne ensangrentada, y se habían desmayado instantáneamente, con una respiración tan débil que podía extinguirse en cualquier momento. Un movimiento. No, ni siquiera podría considerarse una jugada. Una mirada, una mano alzada, un gesto con la mano. Dos agentes del CP0, muertos al instante. A lo lejos, en el barco negro. El enorme rostro de Ivankov, cubierto de maquillaje exagerado, tenía la boca tan abierta que cabía una pelota de baloncesto. Dragón, chico dragón, esto es demasiado, demasiado exagerado, Shia. Estaba tan conmocionado que incluso su frase característica sonó desafinada. Y en las lejanas costas del reino de Goa. La conciencia de Wittenike soltó una risita suave. La fuerza correctiva de la trama es verdaderamente poderosa. Después de semejante rodeo, no esperaba que Sabo acabara en tus manos, dragón. En el campo de batalla.
Tras deshacerse de los molestos insectos, la mirada de dragón finalmente cruzó el mar, posándose en el opulento barco gigante y en el noble mundial, que ya estaba muerto de miedo. No. Tampoco manifestó ninguna intención asesina. Simplemente mantuvo la calma. Sin embargo, esa mirada fue la gota que colmó el vaso y quebró el espíritu de Sanjalmak. El corpulento cuerpo del dragón celestial tembló violentamente, y su grasa onduló como olas. El mundo en sus ojos se redujo únicamente a esos ojos profundos y fríos que parecían atravesarle el alma. Eso fue un juicio, sobre un dios. Ruido sordo. Las piernas de Sanjalmak cedieron y su corpulento cuerpo de más de 200 kilogramos se desplomó pesadamente contra el suelo. Un líquido fuerte y penetrante corrió por sus lujosos pantalones, extendiéndose rápidamente por la lisa cubierta. Un noble mundial, paralizado de miedo por una sola mirada, literalmente se orinó encima. Tras haber hecho todo esto, Dragón retiró la mirada. Dejó de mirar aquel montón de basura inmunda, como si mirarlo una vez más fuera a mancillar sus ojos. Su mirada se volvió al joven rubio que había estado en estado de shock desde el principio hasta el final. Observando la compleja expresión en los ojos del joven, una mezcla de sorpresa, confusión y un atisbo de admiración. Las líneas del rostro resuelto de Dragón se suavizaron ligeramente, algo poco común. Extendió lentamente la mano hacia Sabo. Con calma, pronunció dos palabras. Vamos. 59 Capítulo 59 Soy tu tío. La mano extendida del dragón flotaba en el aire. Aquella mano estaba claramente articulada, llena de fuerza y destilaba una autoridad irresistible. Sin embargo, la mirada de Sabo pasó por alto la mano y, de repente, se giró para mirar en dirección al reino de Goa. Las llamas, que alcanzaron el cielo, tiñeron la noche de rojo. Un aroma a desesperación, traído por el viento, le punzó la piel. No, la voz de Sabo tembló y apretó los puños. No puedo irme. Ace y Luffy siguen allí. Y, todos en Styx. No podía imaginar las cosas impulsivas que harían esos dos hermanos menores tan tontos si se marchaba ahora. Tampoco podía abandonar a la gente inocente que luchaba entre las llamas. Al oír la negativa de Sabo, Dragón no se sorprenderá. Retiró la mano con calma, mientras su mirada se dirigía también hacia el reino en llamas. No tienes de qué preocuparte. Su voz era firme, con un aire de saberlo todo. El fuego ya había comenzado antes de que llegara mi gente. Y antes de que llegaras tú, mis subordinados ya habían entrado en ese mar de fuego. El tono de Dragón fue impasible, como si enunciara un hecho probado. Quienes practiquen la purificación serán purificados. Las llamas se extinguirán y los residentes serán reubicados. Sabo giró bruscamente la cabeza, sus pupilas se contrajeron violentamente y miró al hombre que tenía delante con incredulidad. Este hombre, antes incluso de llegar, ya lo sabía todo sobre el reino de Goa. Incluso tenía un plan para la limpieza. Un shock indescriptible recorrió instantáneamente todo el cuerpo de Sabo. En un principio pensó que luchaba solo, un lobo solitario encendiendo una antorcha en la oscuridad. Pero ante este hombre, su resistencia a toda costa parecía insignificante. La otra parte ya había tendido una basta roja que cubría todo el reino, e incluso, el mundo entero. La frialdad de la desesperación emanaba de sus pies, una completa desilusión con el sistema de los nobles y los dragones celestiales. Sin embargo, una llama de esperanza se encendió en su pecho, gracias al poder y la voluntad demostrada por el hombre que tenía delante, lo suficiente para cambiarlo todo. Sabo ya no dudó. Respiró hondo y, solemnemente, hizo una profunda reverencia a Dragón. Entiendo. Una brisa suave pero irresistible apareció de la nada, levantando delicadamente su cuerpo encorvado. Este viento era más concentrado y constante que su propia fuerza. Transportó a Sabo con firmeza sobre el mar, dejándolo a salvo en el barco negro y fantasmal del ejército revolucionario. Yo. Mientras Sabo permanecía firme, un hombre con maquillaje exagerado y una cabeza desproporcionadamente grande se acercó, dejando escapar una risa extraña. El chico dragón trajo de vuelta a un niño él mismo. Hoy debe haber salido el sol por el oeste, Shia. Ivankov, la reina de Okama, se pellizcó la barbilla, escrutando con curiosidad a Sabo. Los demás cuadros del ejército revolucionario a bordo del barco también lanzaron miradas de sorpresa. Conocía demasiado bien a su líder. Este hombre siempre fue como un iceberg, siempre tramando el gran plan para derrocar al mundo. ¿Llevar a un adolescente de vuelta al barco? Esto no tenía anteriores. Este chico, dijo un miembro del cuerpo con ojos penetrantes. Ese viento de hace un momento, ¿no era una habilidad de fruta del diablo? Se siente diferente.
La mirada de Ivankov se posó con precisión en el adorno turquesa brillante que lucía Sabo en la cintura. ¿Eh? ¿Qué es esta cosa brillante? Nunca la había visto. Déjame ver, anciana. Dicho esto, extendiendo la mano para tocarlo. En algún momento, la figura del dragón apareció en la puerta de la cabaña. Iván, llévalo a mi cabaña. ¿Eh? Chico dragón, tú, Ivankov todavía quería decir algo, pero tras encontrarse con la mirada tranquila e inmóvil del dragón, encogió el cuello de inmediato. Vale, vale, qué tacaño es Shia. Dentro de la función. La decoración era extremadamente sencilla. Solo una mesa, una silla y un enorme mapa de los 4 mares y la Grand Line en la pared. El ambiente era tan opresivo que resultaba sofocante. Dragón estaba sentado en la única silla, con las manos entrelazadas delante de él y la mirada fija en Sabo. Su nombre. Sabo. Noble, dijo Dragón con tono monótono, ¿por qué estás en contra de los dragones celestiales? ¿Por esa montaña de basura? No soy un favor de la montaña de basura. Sabo alzó la vista de repente, con llamas ardiendo en sus ojos azules. Estoy aquí para proteger a la gente inocente. Para proteger a mis 2 hermanos más importantes. Apretó los puños, relatando su disgusto por la noble jaula, su anhelo de verdadera libertad y su experiencia de convertirse en hermano jurado con Ace y Luffy en el Monte Kolubo, bebiendo la copa de sake. Ese lugar es mi hogar. Ace y Luffy son mi verdadera familia. Hago todo esto solo para protegerlos. Cuando el nombre Luffy salió de la boca de Sabo. En el rostro gélido y perpetuamente inmóvil del dragón, las líneas siempre tensas mostraban una relajación extremadamente sutil. El aire en la cabina se volvió instantáneamente denso y pesado. Dragón guardó silencio un momento antes de hablar lentamente, con voz baja. Ese chico, ¿cuál es su nombre completo? Monkey D. Luffy. Sabo respondió inconscientemente, mirando al otro con cierta confusión. ¿Qué? En cuanto terminó de hablar. Sabo se arrepintió. Porque vio que el hombre que tenía enfrente, el hombre conocido como el peor criminal del mundo, había caído en un largo y sepulcral silencio. En esos ojos profundos, afloraban emociones tan complejas que Sabo no podía comprenderlas en absoluto. Una tormenta se gestaba en lo profundo de esos ojos. Durante mucho tiempo. Tanto tiempo que Sabo sintió que estaba a punto de asfixiarse. Finalmente, Dragón volvió a hablar, con una voz que denotaba una aspereza que ni él mismo había notado. Monkey D. Luffy, es mi hijo. Auge. El cerebro de Sabo colapsó por completo. Se quedó allí estupefacto, con los ojos muy abiertos y la boca inconscientemente entreabierta, pero incapaz de emitir sonido alguno. ¿Qué? Hijo. Luffy, ese hermano menor tonto que siempre sonreía y, además de comer carne, solo causaba problemas, su padre es este hombre que mató instantáneamente al CP0, asustó a los dragones celestiales con una sola mirada, como un dios o un demonio. ¿No es el abuelo de Luffy el héroe marino Gap? ¿Qué demonios es esta broma? Justo cuando la visión del mundo de Sabo se hizo añicos y se encontró en un estado de experiencia extracorporal, la puerta de la cabina se abrió de golpe con un estruendo. Ivankov entró contoneándose e inmediatamente vio la expresión de asombro de Sabo. ¡Oh, cielos! ¿Qué te pasa, pequeño Sabo? ¿Te asustó el chico dragón? Luego dirigió su atención a Sabo, cuyo enorme rostro estaba lleno de chismes. Hablando de eso, pequeño Sabo, ¿qué pasa con tu habilidad para controlar el viento? Eso no es una fruta del diablo, ¿verdad? Dímelo rápido. Sabo seguía en estado de shock, y cuando Ivankov le preguntó, comenzó a narrar casi mecánicamente. Describió al hombre llamado Noche Blanca que conoció en el reino de Goa. Describió la misteriosa tienda llamada la tienda de la mazmorra. Describió cómo él, Ace y Luffy entraron en ese otro mundo llamado Teyvat. Y cómo obtuvo este adorno llamado la visión Anemo, adquiriendo así el poder de controlar el viento. Ivankov escuchó, estupefacto, con la boca cada vez más abierta. ¿Explotar, mazmorras? ¿Una visión? ¿Puede otorgar superpoderes de la nada? Esto parece un cuento de las 1001 noches, Shia. Ivankov seguía exclamando, pero él no se daba cuenta. En el momento en que las palabras Noche Blanca y tienda de la mazmorra salieron de la boca de Sabo. Dragón, que había permanecido en silencio, de repente se inclinó hacia adelante. Por primera vez, en sus profundos ojos estalló una luz llamada shock. Ni por su hijo, ni por los dragones celestiales. Pero una nueva variable, suficiente para trastocar todas sus percepciones y planos. ¿Dijiste que ese jefe llamado Noche Blanca está actualmente en la aldea Foosa?
La voz de dragón mostró una fluctuación por primera vez. Interrumpió las exclamaciones de Ivankov, con la mirada fija en Sabo. ¿Solo necesitas pagar con vallas para entrar en otro mundo? ¿Y también puedes extraer poder de ese mundo, un poder que no pertenece a nuestro mundo? El discurso de dragón se aceleró, su cerebro trabajaba frenéticamente, reensamblando esos fragmentos de información hasta llegar a una conclusión aterradora. Un sistema que no está restringido por las reglas de la fruta del diablo. Un sistema que no está restringido por el bloqueo tecnológico del gobierno mundial. Un sistema, donde mientras tengas dinero, puedes producir en masa individuos fuertes. Dragón se reclinó lentamente en su silla, cerrando los ojos. En su corazón, una ola gigantesca ya se había desatado. ¿Qué es lo que más le falta al ejército revolucionario? Es una potencia de combate de primer nivel, e incluso más, una fuerza central capaz de enfrentarse a la enorme superioridad numérica de los marines. Sí, si esta tienda de la mazmorra es real, ¿qué significa eso para el ejército revolucionario? ¿Y qué significa eso para el mundo entero? De repente, Dragón abrió los ojos, y en su profundidad ardía una llama, más caliente y descontrolada que el gran incendio del reino de Goa. Noche Blanca, pronuncia el nombre en voz baja. Transmite mi orden. Cambia de rumbo. Destino. East Blue, Fosa Village. 60 capítulo 60 Agregar dinero. En el buque de guerra de la infantería de marina de más alta gama que se dirigía al East Blue, el ambiente era relajado. Oh, qué tiempo tan maravilloso. Kizaru estaba tumbado perezosamente en una tumbona, con las piernas cruzadas, sosteniendo una delicada lima de uñas y puliendo meticulosamente sus largas uñas. El sol estaba en su punto justo y la brisa marina era suave. En su opinión, esta misión confidencial de clase S fue unas vacaciones pagadas perfectas. Junto a él, Gion, vestida con uniforme militar completo, tenía la mano en la empuñadura de su famosa espada, con Pira, practicando persistentemente sus movimientos de espada. Su mirada penetrante escudriñó el mar en calma, manteniendo la máxima vigilancia en todo momento. Esto contrastaba de forma llamativa y cómica con la postura relajada de Kizaru. Te digo, Gion-chan, no hay necesidad de estar tan tenso. Kizaru habló sin levantar la cabeza, con su característico tono irritante y prolongado. Este es el East Blue más débil, ¿sabes? Apenas encuentras piratas decentes aquí. Tranquilo, relájate un poco. Gion resopló con frialdad. Es precisamente en este East Blue donde un oponente capaz de derrotar al almirante Kuzan apareció en 3 minutos. No importa en qué lugar del mundo se encuentre, una situación así exige el máximo nivel de vigilancia, señor Borsalino. Además, vine aquí para hacerme más fuerte. Por la justicia de la Marina, me convertiré en la mejor espadachina del mundo. Oh, 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 qué espíritu de lucha tan aterrador. Debería grabar esto con un Denden Mushi. El almirante de la flota Sengoku seguramente se emocionaría hasta las lágrimas de alivio al verlo. Kizaru se encogió de hombros exageradamente y continuó limpiándose las uñas. Justo en ese momento. Justo en ese momento. Buru buru buru. Burukacha. Un tono de llamada Denden Mushi rápido y distorsionado rompió repentinamente la tranquilidad. El sonido provenía de la muñeca de Kizaru, de su exclusivo Denden Mushi, que era completamente dorado y de un estilo lujoso. Esta era una línea encriptada exclusiva del almirante. La expresión de Gion cambió instantáneamente. El movimiento de Kizaru de limarse las uñas finalmente cesó. Lentamente levantó la muñeca y pulsó con naturalidad el botón de respuesta. Hola, hola, soy yo, el señor Sengoku, ¿necesita algo? Al segundo siguiente. Borsalino. Habla en serio conmigo. El Denden Mushi dorado imitaba vívidamente el rostro furioso y con las venas a punto de estallar del almirante de la flota Sengoku. El sonido era tan fuerte que vibraban las ventanas de toda la cabina. Kizaru se rascó la oreja por los gritos, pero su rostro seguía mostrando esa expresión irreverente. ¡Ay, qué genio tiene el señor Sengoku! ¿Acaso comió senbei caducado? Ni se te ocurrirá replicar. Atención. Información de emergencia. En este preciso instante, el dragón celestial Sanjalmak fue atacado en aguas del reino de Goa. Kizaru arqueó una ceja. ¿Ah, sí? Bueno, eso, no es nada simpático. Ese incompetente no es lo importante. Sengoku rugió. Oh, oh. Por favor, continúa. Kizaru se dio la vuelta. ¿Quién se atrevería a atacar las reglas del mundo? ¡Qué verdaderamente aterrador! Al otro lado del Denden Mushi, la voz del almirante de la flota Sengoku se apagó por un momento antes de que suspirara.
El atacante es Monkey Dragon. Dragon. En el momento en que ese nombre fue pronunciado por el Den Mushi, el tiempo pareció congelarse por un instante. Encubierta, hasta la suave brisa marina traía consigo un frío escalofriante. La mano de Gion, que sujetaba con fuerza su espada, se presionó bruscamente, sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza, y por primera vez, una conmoción incontrolable apareció en sus penetrantes ojos. Ese hombre. El criminal más malvado del mundo. El único revolucionario que se atrevió y fue capaz de desafiar directamente el dominio del gobierno mundial. ¿Cómo pudo aparecer en el East Blue? Y atacar a un dragón celestial. En comparación con la sorpresa de Gion, la reacción de Kizaru pareció algo lenta. Simplemente dejó de limarse las uñas, apartó la lima y luego se incorporó lentamente del sillón. Su expresión seguía siendo apática. Solo sus icónicas gafas de sol marrones se habían deslizado ligeramente hacia abajo. Oh, cielos y el señor Sengoku. Kizaru se ajustó las gafas de sol y habló en un tono aún más prolongado y molesto de lo habitual. Con la edad, mis oídos ya no funcionan tan bien. ¿Quién dijiste que era ahí? El Den Mushi dorado permaneció en silencio durante 2 segundos. Inmediatamente después. Es Monkey Dragon. El rugido del almirante de la flota Sengoku, como una erupción volcánica, estalló desde el otro extremo del Den Mushi. Borsalino. Lo repito. El que atacó al dragón celestial. San Halmak es el revolucionario dragón. ¿Me has oído bien? Esta vez, Kizaru escuchó con claridad. Su expresión de indolencia finalmente mostró un atisbo de seriedad. Hoy este sí que es y un pez gordo formidable. Kizaru se puso de pie y se estiró, y sus huesos crujieron una serie de veces. Caminó hacia la barandilla del barco, contemplando el mar infinito, y su tono se volvió de repente increíblemente sincero, increíblemente serio. Señor Sengoku, no querrás que yo tenga que lidiar con Dragón, ¿verdad? ¿No debería ser este el trabajo del señor Garp? Al otro lado del Den Mushi, el tono del almirante de la flota Sengoku era frío. Se desconocen los motivos de Dragón para aparecer en el East Blue. Como la máxima fuerza de combate de Marineford, este es tu deber. Ay, Dios mío, no puedes decir eso. El tono de Kizaru se tornó repentinamente desolado. Se agarró el pecho, con el rostro lleno de tristeza y angustia. Ese dragón y yo somos como hermanos, queridos amigos y familia. En aquellos tiempos, incluso bebíamos juntos y charlábamos. Ahora me pides que me encargue de él y... Esto me lo pone muy difícil. Necesito más dinero, Kizaru dijo seriamente. A su lado, Gion escuchaba atónito. Desde el otro extremo del Den Mushi llegaba una respiración agitada. Ese fue el sonido de la presión arterial del almirante de la flota Sengoku disparándose por la ira extrema. Después de más de 10 segundos. La voz de Sengoku, reprimiendo una furia inmensa, brotó palabra por palabra del Den Mushi. Borsalino y escúchame. Si no manejas bien esto, te destinaré a un puesto en el Nuevo Mundo. ¿Estación en el Nuevo Mundo? El rostro enfadado del almirante de la flota Sengoku, imitado por el Den Mushi, se reflejaba claramente en las gafas de sol de Kizaru. Perseguir a los criminales más atroces es mi deber ineludible como almirante. Kizaru suspiró exageradamente y extendí las manos. ¿Quién, aparte de un maníaco de las batallas como Sakazuki, querría quedarse mucho tiempo en un paraíso de monstruos como el Nuevo Mundo? Sus huesos viejos no podían soportar semejante tormento. Borsalino, este no es momento para tus payasadas. Escuchen con atención. La voz del almirante de la flota Sengoku estaba cargada de una gravedad sin precedentes. Ese tonto del dragón celestial, no te preocupes por él por ahora. No va a morir. La organización CP ya lo capturó y escapó. Dragón no intentó matarlo.